en la escuela siempre se me complica, porque ahorita me instalé en un cubículo para tratar de tener ahí mis 3 clases, porque tengo dos después de esta. Y para que no me tenga que salir del salón, pues entonces me fui al cubículo, pero no lo pude hacer, me cambié a mi salón y bueno, tuve que reiniciar ahorita mi equipo para tratar de iniciar. Entonces, y como no hay red inalámbrica, pues no salgo con... Les mandé un mensaje ahí en Teams, pero todavía yo creo no llegan. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que tenemos pendiente. Aquí habíamos dejado algunos circuitos iniciados y ahorita se los voy a compartir. Entonces, y pues espero que ya estén viendo la pantalla. Y comentábamos sobre la construcción del transformador. Ya vimos la relación que existe entre las inductancias y los voltajes. Y no sé si haya alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Bueno, entonces dijimos que para armar un transformador con derivación central, lo hacíamos de esta forma y no olvidar la directiva con el coeficiente de acoplamiento. ¿Sí? Donde aquí en esta constante intervienen las 3 inductancias, L1, L2 y L3. Entonces, estábamos también con y de dijimos que podríamos agregar el modelo del diodo y podríamos editarlo. Creo que en esa parte nos quedamos. Sí comentamos cómo podríamos agregar el modelo del diodo. Entonces, comentábamos, si quiero cambiar el diodo, yo puedo hacer esto. Apunto al diodo, Pick New Diode, y yo ahí puedo buscar algún otro rectificador. Entonces, vamos a buscar algún otro que pudiera ser, por ejemplo, para que sea variado, Entonces ya lo cambié. Pero también lo que puedo hacer es, allí donde está, apunto y copio Control C y me voy a la directiva .op. Entonces suprimo allí y ahí le pongo Control V. Y ese modelo lo tengo aquí. Entonces yo lo puedo poner aquí y lo puedo editar. Puedo poner aquí
y me ubico en, por ejemplo, aquí en el G, pongo control M y le pongo un signo más, espacio. Luego me voy a BB, con control M, y le pongo un signo más, espacio. Y entonces ya tengo aquí mi modelo, donde yo puedo modificar los parámetros. Entonces, yo le llamé al que tenemos aquí arriba, era el 1S 154-400, ya lo teníamos allí. Hice lo mismo, lo copié, lo pegué, pero como lo edité, o sea, el texto que está allí, es que ustedes lo están viendo, en medio, es el mismo que está arriba, pero ya está modificado. Entonces, el nombre del diodo, ahí dice mi diodo. Y yo puedo poner, entonces aquí, en yo puedo poner mi diodo. Y como ya existe ese modelo, porque lo tengo ahí abajo, ya lo renombré, entonces, para hacer el análisis del circuito, lo haría con utilizando esta referencia, ¿sí? Este modelo. Entonces, yo puedo poner aquí el que tenía, el RR2L6S, y ver qué es lo que sucede aquí en la simulación. Entonces, este modelo que tengo aquí, yo lo puedo eliminar, lo puedo dejar allí. Y entonces voy a hacer la simulación para ver qué es lo que ocurre aquí. Había hecho unos cambios, pero antes de llegar a eso, vean aquí el valor de R1. Aquí. Sí, allí R1 no tiene un valor, ¿no?, específico. Está entre llaves y tiene R. Entonces, aquí R1 puede tomar diferentes valores. ¿Y qué valores? Para eso está la directiva que está aquí abajo donde dice punto step, punto step para R, y luego un valor inicial que es 100, un valor final que es 2100, y los incrementos son de 500. Entonces, el primer valor sería 100, luego 600, luego 1100, luego 1600 y luego 2100. Entonces, habría varias simulaciones al mismo tiempo: 100, 600, 1100, 1600, cinco simulaciones, ¿sí? Pero antes de verificar esto, vamos a tratar de ver aquí en en lugar de que sea esto, vamos a poner el valor creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Si poníamos 1000, ¿qué pasaba con la caída en el diodo? Entonces, vamos a hacer la simulación, en este caso, ya con el diodo incluido, y lo que encontrábamos era lo siguiente. Esperen, es que aquí, como no le puse,
Déjame convertir esta en, en comentario para que no tenga injerencia. Entonces, ahorita así como está y que esto sea más rápido. Entonces, aquí corro la simulación. Bueno, entonces aquí apunto a la salida y allí aparece, y en verde. Ahora apunto a el voltaje de entrada y ahí está. Entonces, vean cómo aparece, pero como el voltaje de salida o el voltaje del secundario es pequeño contra el del primario, ¿sí? Porque estamos aplicando 170 y la relación ya dijimos que era 10 veces menos, ¿no? Porque era 1000 entre 10, 100, raíz 10, que dividía 170, entonces deberíamos tener 17 volts pico. Así que ese es el voltaje de entrada. El otro era aquí, ¿no? En el secundario. Entonces ya está, y podemos quitar el del primario, nada más era para verificar ahí los 170, y lo quito. Ahí está. Entonces, aquí yo puedo hacer esto, y ya tengo este trazo. Ahora, comentábamos, ¿no? Que prácticamente la señal de salida es la misma que la señal del transformador en el secundario, pero hay una caída. O sea, aquí voy a tratar de hacer esto así. Entonces, no sé si alcanzan a apreciar ahí la diferencia entre el punto máximo del trazo en rojo, que es el voltaje del secundario, y después del diodo, que es en la carga, es la salida, es el voltaje en la salida del rectificador. Entonces, si coloco aquí un cursor, este cursor, vean, aquí lo tengo. Sí, ahí está. Y si coloco el cursor 2 aquí entonces este lo voy a colocar igual allí, en el mismo tiempo. Ahí se puede ver. Pero vean que la diferencia allí son 600. Aquí entre estos dos puntos, entre este máximo y este que está abajo, allí hay una, ese valor sería de 0.682.5 volts. Y justamente, este valor es la caída en el diodo, ¿sí? Entonces, en el diodo habrá una caída, y esa caída, lo comentábamos, depende de la corriente que circule por el diodo. Entonces, aquí, esto es con 1000 ohms, pero decíamos, si este valor lo ponemos aquí de plano, es 50 ohms, entonces, pues con ese valor máximo, el que tenemos aquí, que es de 16 punto, pónganle 16.25,
divídanlo entre 50. Entonces, dijimos que 16 punto, póngale 16.94. Entre 50, ahí da una corriente de 338 miliamperes. Entonces, y la caída, bueno, aquí también habría que decirlo, esto es con R igual a 1000 ohms. Pero si cambiamos la resistencia como ya lo hicimos aquí, o está en 50, si corremos esto, bueno, aquí se tarda porque estamos utilizando el transformador, estamos haciendo la simulación del transformador. Como ahorita lo que nos interesa es solamente el rectificador, lo que voy a hacer es otro circuito donde solamente tenga el diodo, ¿sí? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es reubicar los cursores para que vean cómo ahora esto cambia. Allí está en el mismo tiempo y vean que ahora en un caso es 16.92 y en el otro es 16.11. Y la diferencia aquí ahora resulta de 814.814 volts. Y esto es BD con R igual a 50 ohms. ¿Sí? Entonces, esta diferencia entre el voltaje, a uno le podríamos llamar voltaje pico, a este sería voltaje pico, y le llamaremos BM, donde BM es igual al voltaje pico menos la caída en el diodo. ¿Sí? Entonces, la caída en el diodo, nosotros hemos considerado un valor típico, ¿no? De BD, valor típico, y eso, pues, seguramente lo comentaron en el curso de dispositivos, valor típico de 0.7 volts. Pero eso es cuando las corrientes son pues, relativamente pequeñas, ¿no? De unos cuantos miliamperes. Pero cuando la corriente ya es de decenas de miliamperes o de cientos de miliamperes, ese valor típico ya no es 0.7, ese valor típico puede ser 0.8, 0.9, un volt. Y no sé si lo mencioné, si revisamos la hoja de datos del 1N4000, déjenme abrir el navegador para buscar la hoja de datos del 1N4000, 4000.
A ver, aquí tengo, es de Onsemi. Onsemi antes era Motorola, pero terminó el nombre de Motorola, pues quedó solamente ahora para los celulares. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar los trazos que tengo aquí y voy a compartir el navegador. Ahorita nada más estoy compartiendo el simulador. Entonces, para poder agregar, necesito dejar de compartir y volver a compartir. Así que voy a dejar de compartir. Bueno, entonces allí están viendo las formas de onda, las del secundario y la de la carga después del diodo. Pero aquí les quiero mostrar en esta parte este parámetro. Estos diodos de la serie 4000 manejan 1 amper promedio y aquí vienen sus datos. Entonces, vean, todos desde el 4001 hasta el 4007, todos manejan una corriente promedio de 1 amper. ¿Sí? Ustedes podrían decir, bueno, aquí hay otro valor que es la IFSM, que son 30 amperes. Pero eso solamente puede ser como en el transitorio, en el inicio. Eso no es repetitivo. Si eso fuera repetitivo, se dañaría el diodo. Entonces, en el momento de encendido puede haber una corriente hasta de 30 amperes, ese transitorio, ese pico de 30 amperes, pero no puede repetirse. Y aquí la temperatura en la que puede operar desde menos 65 hasta más 150 grados centígrados. Ahora veamos cuál es la diferencia. El voltaje pico inverso para el 4001 es 50, para el 2, 100, 3, 200, 400, 600 y para el 1N4007 son 1000 volts. Entonces, este valor pues es importante, sobre todo en un rectificador. Esto que estoy aquí marcando, ese valor de 50, 100, 200, 400 hasta 1000, eso es importante. Este voltaje no se debe rebasar en el circuito, porque si no, el diodo llega a la ruptura y conduce en la región inversa. Y si no se controla la corriente, el diodo se dañaría. Entonces, ahorita vamos a ver el efecto de tener este diodo con un voltaje menor al voltaje pico del transformador y van a ver cómo es que sí logramos meterlo en conducción. Entonces, eso es lo que aquí quería mostrar, pero también hay otro, para ver la caída que hay en los extremos del diodo. Aquí está, miren. Aquí en esta, donde dice caída de voltaje en sentido directo instantáneo máximo. Es esta línea. Sí, hasta ahí. Ese BD que yo llamé, aquí es BF, F de forward o D de directo, ¿sí? Y está entre 0.93 y 1.1 volts. Y especifican para la corriente máxima, donde dice IF igual a 1 amper. Entonces, nosotros deberíamos estar considerando 1.1, que es el caso extremo. Si no es 1.1 y es 1 o es 0.9,
pues eso es favorable. Malo sería que nosotros consideráramos 0.7 y que en realidad la caída en los extremos del diodo fuera de 1.1. ¿Sí? Entonces, cuando estamos con los rectificadores, convendría no trabajar con el 0.7. Podríamos irnos a la hoja de datos o bien suponer un valor de 0.9 o exagerándole, pues ya le ponemos 1 volt, ¿no? Como caída entre los extremos del diodo. Así que nosotros estábamos considerando normalmente el valor de 0.7, pero, repito, cuando las corrientes son relativamente pequeñas. Entonces, si me paso ahora aquí, podríamos observar en nuestro circuito qué pasaría si modificamos aquí la resistencia. Entonces, ya vieron cómo pasó lo que pasó cuando era 1000 y lo que pasó cuando fue 50. Pero si queremos ahora intentar ver las diferentes curvas, y aquí le voy a poner la llave R, la llave. Ahora voy a ponerle punto step y lo voy a poner como directiva. Entonces ya le pongo aquí, ¿ok? Y ahora lo que se espera es que haya 5 simulaciones y 5 trazos. Entonces ahorita vamos a ver si eso ocurre. Y podremos agilizar la simulación si todo esto que tengo aquí le voy a hacer un trazo. Así. Todo esto que está aquí, así, hacia la izquierda, lo sustituyo por una fuente sinusoidal, ya no de 170 volts, sino del voltaje que tendría en el secundario, que serían los 17 volts pico. Entonces, ahorita voy a correr así la simulación y van a ver que se va a tardar allí un cierto tiempo. Pero después renombramos el circuito y le agregamos, quitamos todo esto y dejamos la pura fuente. ¿Sí? Entonces voy a correr la simulación y lo que quiero mostrar es el uso de esta directiva donde dice punto step para R, donde el valor inicial es 100, el valor final es 2100 y los incrementos son de 500. Entonces voy a proceder y ahí me está mostrando, ¿no? En la parte de abajo ahí se puede ver la simulación 1 apenas ya va a llegar al 100% y pasa a la 2. Entonces, me están ahí corriendo las simulaciones, pero esto se lleva más tiempo, repito, por que está haciendo la simulación del transformador. Entonces, como esa parte ya la comentamos y ahorita lo que nos interesa es el rectificador, pues vamos a tratar de asegurarnos aquí. Así que, ya está terminando no, está empezando la 4. Y deben aparecer 6 trazos. Uno, el voltaje de salida y 5 del voltaje de salida. Entonces está por terminar. Y vean cómo sí se llevó varios segundos.
No sé si habremos llegado al minuto, pero bueno, ya está ahí y ahora aquí, ¿sí? Aquí voy a mostrar esta parte, así. Ahí está. Entonces, si hago zoom nada más en esta parte para que se aprecie y que vean que ahí hay varios trazos, ¿sí? Entonces, vean, yo puedo colocar el cursor, este, y vean cómo el cursor aparece sobre el trazo en verde, pero en la curva de abajo. Con las flechas, con las teclas flecha arriba, flecha abajo, yo me puedo cambiar de simulador. Y si yo ahí le pongo botón derecho, clic, ahí me dice, corresponde a R igual a 600 y es la simulación 2 de 5. Si me muevo con el cursor una posición arriba, ahora me dice que estoy con R igual a 1.1 y es la simulación 3 de 5. Entonces, si me voy una más, otra más, allí me dice que estoy en la simulación 5 de 5 con el valor de 2.1. Entonces, esto sí es lógico, porque entre más grande sea la resistencia, menos caída hay en el diodo y más grande es el valor máximo en la carga. ¿Cómo selecciono algunos de estos trazos? Pues me voy a Plot Settings, Select Steps, y ahí escojo 100 y Control, y escojo los extremos. Y entonces voy a quitar los trazos intermedios y nada más voy a tener las curvas extremas. Y entonces vean, ahí está. ¿Sí? Aquí así. Allí se puede ver. Así que ahorita este cursor lo tengo, fíjense, ahorita está en la parte inferior y ahora está en la curva superior. Y ahí se puede ver, está en la simulación 5 de 5 con R igual a 2.1. Si lo bajo, ahora está en la simulación 1 de 5 con el valor R igual a 100. ¿Sí? Así sería. Entonces, eso es lo que lograríamos con esta directiva. Hay otra forma de hacerlo, poniendo un conjunto de valores. Entonces, esto yo lo puedo hacer de la siguiente forma. Este, voy a poner así. Voy a poner punto step, espacio, para R, list, espacio, y ahí puedo poner 50, 100, 500, 1000. Entonces, esta lo puedo poner aquí y voy a hacer comentario la directiva de arriba. Le pongo comment. Ok, entonces ahora queda en azul y vamos a ver si esta directiva como la escribí es correcta, ¿no? A ver, espero que no haya error en la forma, en la sintaxis de la directiva. Entonces voy a correr la simulación. Estoy ahí pues apenas está en la 1. A ver si en el tiempo que nos queda termina.
Está por terminar la simulación y ahorita verificamos. Entonces aquí está. Y vamos a hacer aquí el... Por aquí. Ahí está. Esa es la que nos interesa. Entonces, vamos a hacerlo así. Y déjenme borrar este rectángulo para que no nos confunda. Entonces, aquí en esta parte que es la que nos interesa, vean, ahí está. El cursor 1 lo tengo en la simulación 1 de 4 con valor de 50. Entonces, si me voy hasta arriba, es con el valor de 1000. Ahí está. ¿Sí? Y si quiero seleccionar solamente un trazo para saber qué pasa en 50, 100, pues lo escojo. Entonces voy a escoger 100, le pongo OK y ya solamente me aparece un trazo. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo colocar el cursor. Ahí está. Y aquí coloco el cursor 2. Ahí está. Entonces puedo colocarme aquí. Es el mismo tiempo y vean, la diferencia es de 781, no, 782 milivolts. ¿Sí? Entonces, ese es cómo puedo hacer esta simulación. Ahora, a lo que voy ahorita es a tratar de mostrar la forma de onda. Entonces ya tenemos el... En la forma de onda ya vimos. Y ahora vamos a tratar de simplificar. Para ahorita que estamos haciendo la simulación, pues nada más sea lo de hacerlo más rápido. Lo voy a dejar así como está y quedamos en que iba a eliminar esta parte, esto. Lo pongo por acá, ¿sí? Y puedo unir esto con esto, ¿sí? Y acá el voltaje, en lugar de ponerle 170, le pongo 17, ¿sí?
Déjenme quitar estos adornos que tenía por aquí. Ahí está. Sí. Y ya no sería BP, aquí sería, ¿sí? Y esto que está por acá, pues ya no lo necesito, ¿no? Pero para que esto allí voy a y aquí ya es el puro rectificador, ¿no? Media onda. Y aquí entonces guardo este archivo para trabajar con este. Y ya dedicarnos nada más a esto y voy a eliminar esto que está acá. Ya, ahí está. Entonces, si corro la simulación, debe ser más rápido. Vamos a ver si es cierto. Y si no, pues ya me regreso. No es inmediato, pero sí es mucho más rápido que teniendo el transformador. Sí fue un poquito más rápido. Entonces vamos a seguir haciendo los comentarios aquí sobre el modelo. Ahorita vamos a editar el modelo para que ustedes vean lo que Sí, es un buen momento para pedirte un favor. Llevo esperando, la verdad, pedírtelo desde el programa 1, pero no había tanta confianza como ahora. Ahora ya hay confianza. Bueno, entonces, si hay alguna pregunta, nada más les pido por favor que abran su micrófono y, pues lancen la pregunta. Entonces, bueno, aquí se puede ver, hay 5 simulaciones y hay 5 trazos de la línea del voltaje del secundario y 5 trazos para el voltaje en la carga. Entonces, aquí se puede ver. Ahí está. ¿Sí? Y mostrado esto, ahora yo puedo dejar comentado esta directiva, o sea, botón derecho, cancel, y allí aparece esta ventana, le pongo comment y me queda en azul. Y ahora R1 lo voy a dejar lo puedo dejar vamos a dejarlo en 100, ¿sí? Estoy utilizando el diodo RR2L6S, pero puedo utilizar el diodo 1S R154400 o puedo poner mi diodo. Entonces, aquí yo le voy a poner botón derecho y voy a poner 1 SR154-400.
¿sí? ¿Ese modelo está dentro de la carpeta de LT Spice o está ya aquí puesto? Entonces, si corro la simulación, ahí está, me parece ya un solo trazo. Ahí está, y eso es lo que me interesa. Vean cómo hay ahí está la caída, ¿no? Eh, Ahí está el valor máximo en la salida y es de 16 volts. Mientras que con el cursor 2, bueno, con el cursor 1, allí es de 16,84 y la diferencia son 828 milivolts. ¿Sí? Si veo toda la señal y nada más veo unos cuantos semiciclos, vean cómo la señal a la salida va desde 0 hasta un valor máximo, regresa. Cuando la señal de la fuente, que en este caso sería el secundario, es negativa, el diodo se polariza inversamente y ya dijimos que el diodo no conduciría cuando estuviéramos en este semiciclo. Cuando aquí esto fuera, bueno, ya vimos qué pasa aquí y luego mencionábamos lo que ocurría con cuando este venía hacia abajo. Entonces, en la salida solamente tendríamos esto así y en el siguiente semiciclo esto sería así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando el voltaje de ruptura lo hacemos muy pequeño? El voltaje de ruptura aquí está especificado, miren, lo voy a poner aquí, espero que lo puedan ver ahorita. Estoy subrayando en el modelo para el RR2L6S es 600. Para el 1S 154,400, ese voltaje de ruptura, el BB, está por acá, es 500. Entonces, como el voltaje del transformador, a lo más que llegues a 17, 18 volts, 17 pico, nunca se va a alcanzar el voltaje de ruptura, ni de 500 ni 600. Pero, ¿qué pasa si ahora utilizo este modelo, el que ya edité, y donde el BB es de 5 volts? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es editar y voy a ponerle aquí. En lugar de poner el 1SR154, voy a poner así como está ahí, mi diodo. ¿Sí? Y voy a correr la simulación. O sea, vean aquí lo que tenemos en este. Tenemos esta línea. Esta que está aquí,
Estoy marcando en azul. Ahí. Ahora, como el diodo va a conducir a los 5 volts, pues ya no se va a mantener aquí. Aquí va a haber un tiempo así y luego va a empezar a conducir. Vamos a ver si eso se cumple. O sea, en el momento que llegue a 5 volts la señal de entrada, allí es donde empieza a conducir el diodo en sentido inverso. Entonces vamos a hacer la simulación. Ya modifiqué el voltaje de ruptura y estoy utilizando el modelo mi diodo. Entonces voy a correr la simulación. Aquí está. Entonces, vean. Voy a borrar los trazos. Y vean, cómo cuando llegamos a este punto, aquí empieza a conducir el diodo. Aquí empieza a conducir el diodo. Pero es que cuando llega a ese punto, aquí tenemos 5 volts. Entonces, con 5 volts ya empieza a conducir el diodo. Y vean lo que tenemos. Entonces, el semiciclo que debiera estar recortado, pues no se recorta porque el diodo entra en conducción en sentido inverso. Si tuviéramos un voltaje de ruptura de 10 volts, entonces tendría que irse un poquito a la derecha para que cuando llegara a 10, entonces a partir de aquí fuera la conducción. ¿Sí? Y entonces tendríamos esto sería más hacia acá y tendríamos esto así. Así sería. Entonces, vean la importancia de tener un voltaje de ruptura mayor al voltaje pico del transformador. ¿Sí? Entonces, si aquí fueron los 5 volts, ahora aquí en mi rectificador yo le puedo poner 10. Le voy a poner 10. Entonces, aquí, hasta que alcanza el voltaje de 10, ahí está. Así. ¿Sí? Entonces, ese piquito en verde que aparece hacia abajo es porque se está logrando la ruptura. ¿En qué punto? Aquí. Y eso ocurre cuando por aquí hay 10 volts. ¿Sí? Entonces, a partir de los 10 volts, conduce el diodo y cuando el voltaje del secundario es menor a 10, el diodo ya no conduce y entonces tendríamos esto. ¿Sí? Pero esta parte que está aquí abajo, pues no es indeseable, o sea, el diodo no debe conducir en esa parte, debe recortar todo el semiciclo. Entonces, esto es
para mostrar la importancia de poder seleccionar un diodo con un voltaje de ruptura mayor al voltaje pico del transformador. ¿Sí? Entonces lo hicimos con 10 y si finalmente lo hiciéramos con 15, vean, y si eso lo hiciéramos en el laboratorio, eso ocurriría, ¿eh? Nada más que pues necesitaremos un voltaje, tener diodos con voltajes de ruptura pequeños. Entonces allí va a ser en 15 y ahí va a ser un piquito muy pequeñito en el que va a conducir. Ahí está. Entonces voy a mover los cursores aquí para que se pueda apreciar mejor. Ahí está. Entonces vean el trazo en verde, cómo aparece. Está, no sé si ya está apareciendo, porque luego es más lento, pero, oh, disculpe. Ya, ahí. Entonces, eso que estoy encerrando ahí en azul es lo que no debería ocurrir, pero eso es porque tengo un voltaje de ruptura menor al voltaje pico del transformador. ¿Sí? Entonces, eso debemos evitarlo. Y ahora, aquí, en esta. Voy a dejarlo como estaba. Profe, Sí. ¿qué pasa si no se evita ese pico? Pues que el diodo conduce y que entonces va a haber un voltaje negativo en la carga. Y lo que estamos buscando es que con el rectificador, aquí, acá, aquí, del lado izquierdo, en el ánodo hay corriente alterna. Y lo que queremos del lado derecho es que sea corriente directa. Entonces, si el voltaje de ruptura del diodo es menor al voltaje pico del transformador, entonces sí habría esa conducción y lo que veríamos aquí en la forma de onda, espérenme, aquí tengo que hacer este cambio. Sí. Me voy aquí, a esta forma de onda. Y eso que ustedes están viendo allí, que está encerrado, en azul, pues ya la forma de onda ya no va desde 0 hasta un valor máximo 0 y se mantiene en 0, sino que ya también tiene un valor negativo. Entonces, esto que tenemos aquí sigue siendo sea porque está cambiando de sentido. Aunque esta nueva forma de onda tiene componente de CD y de CA, tiene, pues a lo mejor tiene más CA que CD, ¿sí? Así que ya nos estaría cumpliendo con el objetivo del rectificador de convertir corriente alterna en corriente directa. Porque como entró en conducción en el semiciclo negativo, pues entonces la señal estaría cambiando de sentido. Aun cuando sea en muy poquito tiempo y con una caída muy pequeña. ¿Sí contesté a su pregunta? Sí, profe, gracias. ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿No? Voy a dejar el diodo aquí, voy a regresarme y ahí voy a poner el RR2L6S. Bueno, uno que se parezca más al 1 de 4000, que sería el 1SR 154-400. Sí, ahí sí está.
Entonces, ahorita lo que me va a interesar es el voltaje a la salida para poder definir la forma de onda. Entonces, este modelo que aquí tengo lo voy a editar, ¿no? Para que quede ahí. Le voy a poner control M, el signo más, espacio, y luego me voy a esta. Ahí le pongo más espacio y con eso sería suficiente. Ya, entonces ya tengo más acomodado, ¿no? Y los voy a reacomodar. Así. Entonces, si ustedes observan, es el mismo modelo, el que está para el 1SR 154 y el modelo mi diodo. Es el mismo, nada más que como lo edité, le cambié el nombre. Así que, ya teniendo esto aquí, y voy a mover estas tantitas hacia acá. Ahí así. Bueno, entonces, teniendo esto, ahora voy a ver el voltaje de salida para definir la ecuación de la señal y para poder determinar los voltajes de CD, el voltaje RMS y el voltaje RRMS. ¿Sí? Ahí está. Entonces, yo voy a tomar esta señal por aquí así. Así. Y yo puedo definir el voltaje de salida, lo voy a poner aquí. El voltaje de salida sería, y voy a ponerlo, sería el voltaje TP seno de omega T menos la caída en el diodo. Y eso sería válido de 0 a T sobre 2. Espero que ahorita aparezca en su pantalla. No tengo forma de ver qué tan atrasado va el audio con el video. Pero bueno. Como por 2 segundos. Está bien. Como no tengo red inalámbrica, pues no me puedo conectar a la compu. Pero, pues, la otra es que conecte otra. No, pero no puedo conectar otra compu, porque tampoco nada más puedo conectar hay una sola roseta. Ya no sé qué va a pasar cuando ustedes ya regresen aquí. Va a ser todavía más desastre, pero mientras eso pasa, bueno, avancemos. Y en el otro, aquí, esto sería 0 de T sobre 2 a T. ¿Sí? Entonces, con esto que está aquí, ustedes ya podrían obtener el valor
RMS de la señal completa, el valor promedio de la señal completa, y si a la señal completa le restamos ese valor promedio que calculamos, obtendríamos la componente DCA y podríamos obtener el valor RMS de la componente DCA. Una aproximación de este voltaje de salida, vean, yo puse BP y DD, pero yo podría decir que mi señal sería también una sinusoide que va prácticamente desde 0 hasta BM, ya no BP. Esa es una aproximación. Es una aproximación porque vean, la señal en verde no parte justamente desde 0, ¿no? O sea, hay un tiempo y después empieza a subir la señal, pero aún así, la aproximación no introduciría demasiado error. Entonces yo puedo decir que B de salida es aproximadamente, y aquí voy a poner, en lugar de BP, ahora voy a poner BM seno de omega t, y va desde 0 a t sobre 2. Y en el semiciclo negativo sería 0, y sería de t sobre 2 a t, donde BM es igual a BP menos BD. ¿Sí? Entonces, con esa expresión vamos a trabajar. Voy a quitar esta ventana para que se pueda ver mejor. Y ahora, ¿qué es lo que aplica? Bueno, pues si yo ya definí la forma de onda, la tarea será obtener, sí, esta tarea la estoy anunciando aquí, pero la tengo que asignar en tips. Entonces la tarea es obtener para la señal rectificada de media onda, coma, obtener. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Lo que acabamos de decir. El B, CD, el valor RMS y el BR, RMS. ¿Sí? ¿Cómo lo van a obtener? Con la expresión que ya conocemos, que dijimos que era 1 sobre t, la integral de 0 a t, b de t por dt. ¿Y eso a qué sería igual? A 1 sobre t, la integral de 0 a t sobre 2, bm seno de omega t por dt, más 1 sobre t, la integral desde t sobre 2 a t de 0 dt. ¿Sí? Y si ustedes hacen este desarrollo, se van a cancelar las t's y todo va a quedar en función de aquí habrá un factor y acá quedará dm. ¿Sí? Así será. Entonces, hay que encontrar este factor. ¿Sí? Luego, ¿cómo obtienen el otro? Pues el voltaje RMS
sería igual a la raíz de 1 sobre t, la integral de 0 a t, b de t al cuadrado por dt. Entonces, van a sustituir igual b de t y la elevan al cuadrado. Tienen que dividir también en dos tiempos, en dos periodos, ¿no? De 0 a t sobre 2 y de t sobre 2 a t. Igual van a obtener un resultado, un factor. Va a haber un factor por dm. Y ese factor es el que ustedes van a encontrar. ¿Sí? Aquí. Así que esta sería la tarea y yo voy a dar una imagen de esta gráfica. Voy a reescribir esto que ustedes están viendo en la pantalla para que ustedes puedan hacer la tarea. ¿Sí? Y eso se va a repetir para la señal rectificada de onda completa. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, ya que tenemos esto, hacer una captura de pantalla para, en los minutos que nos quedan, tratar de obtener esos dos valores a partir de la simulación. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo le hacíamos? Nos apuntábamos a B de salida, ¿sí? Donde aparece la manita apuntando a B de salida, control, clic, y ahí me aparece esta ventana. Entonces, aquí este resultado que obtengo es el de un valor de un voltaje promedio de 4.97 volts y un voltaje RMS de 7.9. Entonces, ese es el de la señal completa. ¿Cómo obtengo el de la señal de la componente de CA? Pues ya dijimos que elevamos este al cuadrado, el RMS, le restábamos el 4.97 al cuadrado y obtenida la resta, se obtiene la raíz y ese es el valor RMS, o sea, el valor RMS de la componente de CA. ¿Sí? Entonces, a partir de esos dos valores que nos da aquí la simulación, puedo obtener el tercero. Y como aquí yo tengo un valor Bm específico, pues lo que yo sustituya acá con el factor y el Bm me deben dar valores muy parecidos a lo que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Ahora, aquí está cambiando un poco por lo que estoy tomando de la señal, ¿no? O sea, el tiempo en el que estoy iniciando el periodo, el rango en el que estoy haciendo el cálculo de estos valores. Pero lo que puedo hacer es poner la señal completa, o sea, todo lo que teníamos por aquí, así, y me apunto a B de salida, control, clic. Algo dice que no. Así. Ahí dice abajo, ¿no? Ahí
ahí está la ventana, perdón. Entonces, vean, ahí es 4.97 y 7.9. Bueno, es prácticamente lo mismo. Entonces, esto es para un valor BM que habría que evaluar para saber cuál es el valor máximo. ¿Sí? Entonces, esto tendremos que comprobarlo con las expresiones y espero ya no tardarme en subir la tarea para que ustedes lo tengan. Y el día de mañana revisamos rápidamente la señal rectificada de onda completa y vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces, esa va a ser la siguiente tarea. ¿Sí? Así que, no sé si hay algún comentario. De parte no, profe. ¿No? Bueno, pues entonces, sí, dígame. Correcto. Bueno, pues vamos a tratar de que a la brevedad podemos asistir al laboratorio. Creo que esto es muy importante. Eso que estamos aquí mencionando, que es realmente muy sencillo, son pocos componentes, los podríamos montar en el proto y hacer las mediciones en el laboratorio. Entonces necesitaríamos, pues por ahí un transformador, el que tengan de 6, 9, 12 volts, 4 diodos, una resistencia de 100 ohms, de 56, de 82, de 120 ohms, de 10 watts, para que se caliente, no se queme, y con eso podríamos ya trabajar en el laboratorio. Entonces, espero pues pronto se animen y ya estaremos comentando. Jóvenes, les agradezco mucho su tiempo, disculpen la tardanza, pero pues mañana espero que sea diferente. Gracias por su atención, su asistencia y que estén muy bien, jóvenes. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Nos Hasta luego. vemos. Cuídense. Profe.